Un documento es cualquier tipo de información registrada en un soporte material que sirve para probar o acreditar algo. Puede ser un escrito, una imagen, un sonido o cualquier otra expresión que tenga valor probatorio. En el ámbito administrativo, los documentos oficiales son aquellos emitidos por las administraciones públicas y tienen validez legal. Los documentos oficiales tienen algunas características especiales. Establecen relaciones entre personas físicas o jurídicas y la administración pública. Se realizan a través de formularios o impresos normalizados. Debe constar la fecha de recepción. Además, con el uso de la tecnología, la administración pública también permite la interacción electrónica, garantizando el acceso a los interesados mediante canales electrónicos adecuados, según la Ley 39/2015. Impreso y documento. Un impreso es un formulario que contiene campos predefinidos, datos comunes, y espacios en blanco que deben ser completados por el interesado, datos específicos. Una vez cumplimentado, firmado y validado por la autoridad correspondiente, el impreso se convierte en un documento oficial. En resumen, los documentos son registros que validan hechos o acciones, y en el contexto administrativo, estos documentos son esenciales para la comunicación oficial, con características que garantizan su autenticidad y validez. Un impreso es el soporte utilizado para registrar un documento escrito. Este formulario contiene campos fijos, información común, y espacios en blanco para datos específicos del interesado. Una vez completado, firmado y sellado por la autoridad competente, el impreso adquiere la validez de un documento oficial. Los impresos deben cumplir con ciertas características. Homogeneización en tamaño y contenido. Facilidad de cumplimentación. Incluyen instrucciones claras para simplificar su uso. Claridad en la ubicación de los datos, para facilitar el análisis y tratamiento de la información. Calidad del papel, según la duración prevista del impreso y su uso interno o externo. Variedad de copias, si el impreso tiene varias copias, se utilizan colores diferentes para evitar errores en la entrega. El contenido de un impreso incluye: encabezado con identificación del organismo emisor, número de referencia y las instrucciones para su cumplimentación. Cuerpo, donde se solicitan los datos específicos según la finalidad del impreso, por ejemplo, solicitud para una prueba de oposición. Pie, con la fecha, firma del interesado y sello del organismo receptor. Los documentos deben seguir normas de normalización para garantizar su correcta clasificación, archivo y gestión. Concepto de archivo y sus funciones. El archivo tiene varias acepciones, según el diccionario de la RALE. Local de custodia, es el lugar donde se guardan los documentos, ya sean públicos o privados. Institución, se refiere a la organización encargada de reunir, organizar, conservar y difundir documentos para facilitar su acceso y uso. Las funciones de un archivo incluyen: organización, clasificar y conservar los documentos de manera ordenada. Difusión, hacer accesible la información contenida en los documentos cuando sea necesario. El archivo permite asegurar que los documentos estén disponibles y sean gestionados de manera eficiente. Archivo. Un servicio de archivo es la unidad encargada de recibir, clasificar, custodiar y facilitar los documentos. Su principal misión es organizar y asegurar el acceso a la información contenida en esos documentos de forma ordenada, de modo que puedan localizarse rápida y eficientemente cuando sea necesario. El material comúnmente utilizado en los archivos incluye carpetas, archivadores tipo AZ, guías, entre otros. Registro. El registro tiene dos acepciones principales. Lugar, es el espacio donde se centraliza la entrada y salida de documentos. Libros o medios, es el sistema donde se anotan todas las comunicaciones que entran y salen, asegurando el control y seguimiento de la documentación. Tipos de registro. Registro general. Se utiliza para registrar todas las comunicaciones de entrada y salida entre la entidad y el exterior. Existen dos tipos. Registro de entrada, se registra todo escrito recibido, y puede seguir dos procedimientos. Único, un solo libro para todos los departamentos. Múltiple, un libro por cada departamento. Registro de salida, se anotan todos los documentos que se envían a otras entidades o particulares. Registro auxiliar. Son registros adicionales creados en unidades administrativas específicas para facilitar la gestión de escritos y comunicaciones. Estos se comunican con el registro general. Registro de archivo.
es utilizado para inscribir los documentos que han sido archivados. En resumen, el registro asegura un control exhaustivo sobre los documentos que entran y salen de la entidad, mientras que el archivo organiza y custodia los documentos de manera que sea fácil acceder a ellos cuando se necesite. Funciones del registro. Los documentos dirigidos a los órganos de las administraciones públicas pueden presentarse de diversas maneras, asegurando su recepción y registro. Los métodos disponibles incluyen: registro electrónico, a través del portal de registro electrónico de la administración u organismo correspondiente. Correos, según lo que se determine reglamentariamente. Representaciones diplomáticas u oficinas consulares en el extranjero. Oficinas de asistencia en materia de registros. Otros registros establecidos por las disposiciones vigentes. Cada administración pública tiene un registro electrónico general, donde se anotan todos los documentos presentados o recibidos en cualquier órgano o entidad vinculada. Este registro también sirve para documentar la salida de comunicaciones oficiales. Características del registro electrónico. Interoperabilidad. Los registros electrónicos de los organismos públicos están interconectados con el registro electrónico general de la administración correspondiente. Seguridad. Cumple con las garantías legales en materia de protección de datos personales. Accesibilidad. Las disposiciones sobre la creación de registros electrónicos se publican en el diario oficial correspondiente y están disponibles en la sede electrónica. Procedimiento de registro. Asiento de los documentos. Los documentos se anotan en orden temporal, con detalles como la fecha, hora, número de registro y la identificación del interesado. Recibo de registro. Tras la presentación de un documento, se genera un recibo automático que garantiza su integridad, incluyendo la fecha, hora y número de entrada, además de un recibo para cualquier documento adicional. Este sistema de registro electrónico asegura la trazabilidad, integridad y eficiencia en el manejo de documentos oficiales, garantizando que todos los trámites se realicen de forma ordenada y transparente. Clases de archivos y criterios de ordenación. Los archivos pueden clasificarse según diferentes criterios, dependiendo de su uso y ubicación. Según el grado o frecuencia de utilización. Archivos activos o de gestión. Contienen documentos recién recibidos o aquellos que se consultan frecuentemente para tareas operativas y administrativas. Archivos semiactivos. Guardan documentos que han perdido su uso frecuente pero todavía tienen valor para consultas ocasionales o referencias. Archivos inactivos. Albergan documentos que han perdido toda utilidad operativa, pero mantienen valor histórico, político o documental. Según el lugar de emplazamiento. Archivos generales o centralizados. Los documentos se conservan en un solo lugar, accesibles para varios departamentos de la entidad. Archivos descentralizados o parciales. Están ubicados en distintas dependencias de la entidad. Estos pueden ser: archivos departamentales, ubicados dentro de un departamento, utilizados constantemente por este. Archivos personales. Cada puesto de trabajo tiene su propio archivo, accesible de inmediato para el trabajador. Estas clasificaciones no se excluyen entre sí, sino que se complementan para facilitar la organización y consulta eficiente de los documentos. Criterios de ordenación en el trabajo archivístico. Una vez clasificados los documentos en un archivo según las funciones o áreas de la entidad, es necesario establecer un orden específico para su organización dentro de cada serie documental. Esto facilita su localización y consulta eficiente. Tipos de ordenación. Ordenación cronológica. Se organiza según la fecha de los documentos, permitiendo un acceso fácil a la información según su temporalidad. Ordenación alfabética. Los documentos se ordenan por palabras clave o nombres que los identifiquen, siguiendo un orden alfabético. Ordenación numérica. Los documentos se organizan usando un número como referencia, asegurando un sistema de acceso rápido y estructurado. Operaciones relacionadas con la ordenación. Desdoble de documentos. Los documentos que se encuentran plegados, como mapas o planos, se despliegan para su correcta conservación. Firma y sellado. Se utilizan como medidas de seguridad para garantizar la integridad del documento. Datación. Se indica la fecha completa del documento para asegurar su correcto registro y consulta. Numeración y foliación. Se numeran los documentos, generalmente en lápiz, en la parte superior derecha para mantener un control y secuencia.